de él trabaja con carga de presión, mientras otro está completamente aliviado, ¿sí? El fenómeno se da. Entonces, prevengámonos en una tubería que resista carga de presión. ¿Por qué? Vamos a analizar y revisar qué pasa con las tuberías normales de concreto. ¿Aguantan o no? ¿Aguantan carga de presión o no lo hacen? Bueno, algo que debemos de hacer como ingenieros antes de decidir sobre un material de conducción es revisar, las propiedades ingenieriles de las tuberías. Bien, en principio tenemos que aceptar, antes de sumar a nuestros requerimientos de diseño, el criterio de durabilidad. Desde esa perspectiva, tenemos que cumplir, y por ejemplo, en especial la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones, en sus normas técnicas complementarias que revisan el tema de conducciones de agua urbana, pues nos dice que tenemos que tomar en cuenta durabilidad, ¿sí? Bien, la normatividad de las tuberías de concreto nos permite, a través de la norma NMXC 402, ¿sí? Usar tuberías con 4 grados de resistencia, grado 1, 2, 3 y 4. Más o menos construidas con concreto que van desde los 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia a la compresión a unos 420 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de resistencia. Bueno, cumplir el aspecto de durabilidad nos permite tener una esperanza de vida, ¿sí? Aproximadamente de 50 años para estas tuberías, siempre y cuando prevengamos que son resistentes a los sulfatos. Es decir, que la tubería también tenga un componente en sus cementos de resistencia a los sulfatos y, por tanto, podamos, por el aspecto del ataque químico que se hace de sulfuros y metanos al concreto, no preocuparnos. Pero bien, desde el punto de resistencia estructural, esos valores de resistencia al concreto los asociamos con un espesor de acero de refuerzo interior, ¿sí? Pero solamente ese esfuerzo, y debemos de aceptarlo y revisarlo, ¿sí? Garantiza el efecto de fuerzas externas hacia el interior de la tubería, no al revés, de fuerzas internas hacia el exterior, es decir, cargas de presión. Si de veras estas tuberías de concreto estuvieran destinadas a resistir cargas de presión, caeríamos en las categorías de las C300 de American Water Works, que tienen un alma de acero, tienen un cilindro interior de acero, y eso las hace resistentes a las cargas internas de presión, y de muy buena resistencia. Pero cuando son solamente armadas, tienen solamente la carga suficiente para resistir la prueba de hermeticidad. Bueno, una alternativa que podemos considerarla es que tienen un recubrimiento, pueden ustedes pedirlas con un recubrimiento interior de PVC o de polietileno, y bien sabemos que como materiales plásticos resisten mejor a la tensión, podrían resistir mejor a la carga de presión de las tuberías. Bueno, la pregunta es ¿cuánto aportan? Para el principio debemos de pensar que el espesor de esas tuberías es de 1.5 milímetros, ¿sí? Y eso es constante, sea para un tubo de 30 centímetros, sea para un tubo de 2.44 como de 1.5. Ese espesor de polietileno o de PVC es todo. Hidráulicamente auxilia porque nos cambia el valor de la rugosidad interior de la tubería. Y entonces andar pensando en un punto 0.14 nos remite a utilizar un punto 0.9, punto 0.10 de coeficiente de rugosidad que empleamos en la ecuación de Manning. Pero bien, y para la presión ayuda, pues vamos a seguir en nuestro análisis. Bueno, la normatividad NMXC 402 para tuberías de concreto especifica que hay que probarlas a que sean estancas, que no permitan fugas. Para eso entonces la tubería de concreto se auxilia de un anillo de hule en las uniones espiga-campana y con eso aseguramos la estanquidad. Segundo punto, todos sabemos que en el drenaje tenemos que probar la tubería conforme la norma NOM 001 de Conagua 2011,
y en especial para concreto la prueba es hidrostática, la tenemos que hacer con agua. Y para los drenajes está estipulado 5 metros de columna de agua. Sea para un tubo de 30 centímetros, sea para un 244, sea para un tubo de 3 metros. No hay distinción en ese punto de la norma, ¿sí? Cuando mucho lo hace para en los diámetros de 60 pulgadas, poder hacer la prueba con aire, ¿sí? Y revisen la norma. Pueden hacer pruebas con aire, con tapones y probar con aire las tuberías de concreto. Últimamente se está sumando las pruebas por unión, que son más económicas, son con carga de presión de 5 metros y podemos de manera más económica probar las tuberías, porque imagínense llenar un tubo de 2,44 por tramo de pozo a pozo con agua. Bueno, ¿qué es más barato? Pues el aire. Entonces podemos hacerlo, lean bien la norma, se puede hacer. Y mientras supervisión, constructor o instalador estén de acuerdo, se puede hacer la norma con aire. Tenemos que tener precauciones, pero bueno, ¿cuánta aire, además de la prueba, puede resistir el tubo de concreto? Obligadamente, la prueba de hermeticidad, ¿sí?, se hace por 15 minutos, con esa carga de presión. La de estanqueidad, 24 horas. Y la de estanqueidad te obliga a la altura del pozo. Entonces ahí empezamos a tener discrepancias y por lo menos tener valores de referencia. No, pues aguanta 5 metros de columna de agua. ¿Cuánto tiempo? La norma NMX C402 exige una prueba de fábrica, ¿sí? Donde tú puedes probar a 10 metros de columna de agua las tuberías, pero solamente 5 minutos, ¿sí? Puedes duplicar la carga, pero solamente 5 minutos. 5 metros de carga, 15 minutos. Eso nos habla de que sí, la tubería de concreto tiene un diseño de resistencia a la presión, pero más allá de esto y del tiempo, estamos llevando la tubería a la fluencia del acero. Estamos acercándonos, ¿sí?, al punto medio que nosotros todos normalmente cuando diseñamos, al acero lo llevamos a una resistencia al 50% del valor de fluencia. Después de ese valor, ya estamos aproximándonos a otra condición de trabajo mecánico del acero. El concreto, ustedes saben, no resiste tensiones, solamente compresiones, pero eso es buenísimo. Entonces, confiadamente no podemos darle mucha esperanza al tubo de concreto. Ahí entran los plásticos. Oye, entonces el que yo le meta un recubrimiento de polietileno, PVC, ¿ayuda? Vamos a analizar cuánto, ¿no? Bien. Voy aquí a tratar de pasarles un videito. Espero que... Ya no quise ponerle sonido, pero no sé si es evidente lo que sale de ese tubo. Bueno, pues si alguien necesita alguna comentario, explicación, ese tubo explotó. Explotó por presencia de carga de presión. Era un tubo de concreto, ¿sí? Ocurrió en Ucrania, en Kiev. Eso no pasa en México, solamente en países extranjeros, no se preocupen. Y entonces, pues, voló la tubería. Perdón, se volvió a echar a andar. Bueno, voy a dejar aquí, ya se pausó. Bueno, resulta que según informes locales estaban realizando pruebas de presión al drenaje. Pues de cuánto habrá sido la prueba que salió disparada la tubería. No era un tubito, era también un tubo de más de 2 metros de diámetro. Y explotó. Aquí hay una evidencia. O sea, cuidado. Si vamos a tener la presencia de cargas de presión, pues revisemos el tubo con carga de presión, ¿sí? Aceptemos que eso puede ocurrir y hagamos lo siguiente. Aquí les ofrezco un diagrama de cálculo que normalmente cuando tienes un suelo malo, como en la Ciudad de México, lo sigo y lo recomiendo. Aquí va desde el manejo de los datos básicos, el levantamiento topográfico, donde hacemos un primer diseño hidráulico. En Ciudad de México es forzoso analizar si se deforma el perfil geométrico de la conducción por hundimiento.
Hay lugares en Ciudad de México que se hunden a una velocidad de 16 centímetros por año en promedio, y en máximo 30 centímetros y en mínimo 2 centímetros. Y hay zonas como en el poniente, donde es zona de lomerío, zona alta, no hay problemas de hundimiento. Bueno, hay que revisar si se hunde, sobre todo si lo debe una vida útil de más de 30 años hasta 50 años, si el perfil de hundimiento va a seguir funcionando a mi favor o va a funcionar en contra del diseño que estoy proponiendo. Solventando esas diferencias, entonces, reviso si se va a presentar en el futuro una condición de presión de carga interna. Y aceptarlo. Si se va a presentar, entonces doy suficiente. Tengo dos opciones. Resistencia a la tubería, dándole un espesor adecuado a través de un material adecuado, o hago más grande la conducción. Incremento el diámetro. ¿Cuánto vale? Bueno, a partir de eso, un análisis estructural, donde reviso su resistencia al aplastamiento, teniendo en cuenta si es una tubería flexible o una tubería rígida. A la par, también los pozos y cajas se revisan. Si no se hunden, si van a flotar, si no se van a voltear debido a la condición del suelo. Porque además, señores, si hablamos de diámetros grandes, pues una caja de un tubo de 250, pues más o menos tiene una sección de 4x4. Ya eso es enterrar una casa. Ya no es cualquier cosa en el subsuelo. Tenemos que ver cuánto pesa y si el suelo acepta este peso, si estamos compensándolo bien. Entonces el pozo visita, la caja también va en una revisión. Y bueno, normalmente una caja no la revisamos si tiene necesidad de resistir carga de presión. Y entonces también se hace necesario pensar tanto en un espesor de concreto como un armado extra de acero de refuerzo, porque va a tener presencia de carga de presión. Entonces los muros, losa, bien que pueden resistir, pero si le pongo tapa, y si la tapa tiene sometimiento a presión, ¿qué le va a pasar a mi losa tapa? La respuesta es, mejor la pongo hasta allá arriba, a nivel de calle, para que no tenga un empuje vertical ascendente. Bueno, también últimamente, pues debemos de reconocer que tiembla. Y hay que hacer también un análisis sísmico, porque pues bueno, las tuberías se desconectan con sismos. ¿Cuáles? Todas las que tengan unión espiga-campana. Y si el movimiento del suelo es mayor en distancia a la longitud de enchufe, ese tubo se va a desconectar. ¿Sí? Si la distancia de desplazamiento del suelo es menor que la longitud del tubo, la unión se va a mantener. A lo mejor se disloca, habría que revisar el tipo de fuerza lateral para ver si se disloca. Entonces, se suma ese análisis que se hace a través de ver si el suelo es blando, si el tubo flota, si la estructura está compensada, y de esa manera validar el diseño. Pero antes, importante, revisar si hay una condición de resistencia requerida a presión interna. Bueno, aquí vuelvo a tomar en cuenta la condición de la norma NOM 001 con agua 2011, que entre sus objetivos destaca establecer especificaciones mínimas de desempeño para los productos que integran los sistemas de agua potable, toma domiciliaria, alcantarillado sanitario, para asegurar la hermeticidad de estos a largo plazo. Bueno, tenemos una condición. La unión espiga-campana sí resiste a través de la liga cargas de presión durante cierto tiempo. Pero ustedes saben que una tormenta que someta a carga de presión puede durar más de 4 horas y el conducto tiene que resistir eso. Bueno, ahí entran los plásticos. Busquemos diámetros adecuados a la conducción que tenemos. Y bueno, de alguna manera yo me hice cliente, antes, como lo mencionó Sergio, de ser amigos de acá, porque yo conocía las características de su tubería, tuve que aceptar que iba a tener un conducto con carga de presión y por lo tanto pues acudí con ellos. Lo que yo sabía de la propuesta de sus tuberías es de que afortunadamente como ingeniero me podían dar la facilidad de escoger el espesor, no solamente el diámetro. Entonces yo podía dictarle el espesor acá y ellos decirme si pueden o pueden. Problema de un tubo cualquiera. Si yo hago un tubo grande con poco espesor, lo vuelvo como una pelota de playa.
¿sí? Muy deformable, muy aguado. Entonces tengo que buscar también un espesor que me sirva a resistir sin deformación a ser enterrado. Y ahí se suma una ventaja que tienen, que me pueden dar la rigidez que yo requiera. Ay, pues véngase, está re bueno el tubo. Bueno, pues parte de las revisiones que debemos de aceptar hacer si estamos cayendo en una condición de cargas de presión, obviamente son el espesor de acuerdo a la calidad de la resina. Hoy en día en el mercado estamos teniendo resinas de quinta generación muy buenas. La referencia para los que nos dedicamos al diseño con agua potable es que la comparativa es la PE100 o la PE 4710 de polietileno, una resina que nos permite un factor de diseño mucho más amplio y poderle exigir más esfuerzo permisible al plástico. Conocido esto, pues solamente queda revisar el espesor. Aquí tengo una tablita que les estoy mostrando. La categoría de los polietilenos de tubería lisa, prácticamente la referencia es la American Water Works C906. Tenemos del lado de la columna del lado izquierdo el RD, la resistencia nominal en P6, kilogramos sobre centímetro cuadrado y metros de columna de agua. Si ustedes recuerdan, el RD más grande se refiere al espesor más pequeño y lo menos que aguantan son 45 metros de columna de agua. Problema, encuentren un tubo de más de 1,50 m en polietileno, es poco probable que esté en el mercado. Pero afortunadamente CAM maneja tuberías de ese diámetro. Y bueno, la pregunta es ¿con cuánto empiezo a pedirles? Normalmente yo me guío por el RD 100, una relación diámetro-espesor de 100. Mi primer contacto con ellos, pues bueno, también fue, bueno, ¿cuánto empiezo de espesor para empezar a jugar en resistencia y ver si ellos me lo pueden producir? Fue la referencia de la Sociedad Americana de Ingenieros Soldadores que establecen que lo mínimo recomendable de la relación RD de espesor de acero es 100 para que pueda ser soldable y manejable adecuadamente. Pues con eso empecé. Y haciendo el análisis con la resina que ellos manejan, pues me da una resistencia de 14.32 metros de columna de agua. Bueno, si yo sé que va a haber un supervisor quisquilloso que me va a probar a 1.5 veces la carga de presión, pues esto me permite trabajar con enterramientos de 9 metros de columna de agua sin ningún problema. Si se tapa la calle de un charco y van a someter el pozo de visita y la tubería a presión, pues por lo menos sé que con esta relación puedo enterrarlo 9 metros. Ya enterrar 9 metros y excavar 9 metros ya es otra cosa. A lo mejor es un microtuneleo. 6, 7 metros ya puedo tener decentemente una excavación. Algo me pusiste, Elisa. Bueno, luego si quieres atendemos dudas. Ya una excavación hasta de 7 metros lo puedo manejar superficial con un buen ADM, ¿sí? Con un buen entibado y construir con mucha seguridad esa conducción. Pero bueno, la búsqueda es que tenga resistencia a la presión, pero también la búsqueda es, si ya tiene resistencia a la presión, cuidado con los transitorios de presión. Cuidado con los golpes de ariete, que si no pasan, bueno, acabamos de pasar un evento en marzo donde la Conagua se me fueron los pies y se le movió el sitio donde iba la K 11 centímetros, nada más de un transitorio de presión. Y antes de eso, ustedes ya saben, festejamos Brujas, el día de la K invertida. ¿Y qué fue? Un transitorio de presión. Entonces, aguas con esos. Entonces, también debemos de reservarnos una altura, una resistencia de espesores contra transitorios de presión. Bueno, aquí tengo de nueva cuenta unas relaciones que son las comerciales. Y acá te puede dar una relación RD90, 22 PCIs, multiplícalo por 0.7 y tendrán la relación más o menos en metros de columna de agua. 14, 15 metros de resistencia de metros de columna de agua. Divídalo entre 1.5 porque es para resistencia de prueba y manejar una buena distancia hacia la fluencia. Tendremos algo de espesor favorable y un enterramiento y resistencias a 9 metros. Bueno, ¿qué sucede? Si yo nada más pienso en ese espesor y el diámetro, voy a tener un problema de falta de solvencia y resistencia estructural por aplastamiento.
ahí entra la revisión que ellos nos pueden ayudar y recomendar un perfil adecuado, ¿sí? Para que resiste el enterramiento. Y tienen una infinidad de perfiles que nos pueden ayudar a decidir cuál nos conviene, ¿sí? Y obviamente esto es en solvencia, entonces, a un tubo que aguanta presión y a un tubo que aguanta enterramiento. Y de gran diámetro. Entre las ayudas que nos dan son la revisión de la resistencia al enterramiento, recomendándonos una rigidez de tubería, y ellos lo traducen a una sección anular de tubo exterior. Lo pueden hacer por nosotros. Nosotros le podemos dictar el espesor, nosotros le podemos decir, lo voy a enterrar a tantos metros, ¿cuál tubo me recomiendas? A veces son muy dados a recomendarte más de 3 opciones. Ya tendrías que buscar economía y métodos constructivos para poder colocar un tubo de estos. Respecto de la resina, eso va a dictar el espesor. Tenemos en el mercado, eso cuidado, porque podemos decir, bueno, se trata de un colector pequeño, un tubo de menos 90 centímetros que aguanta carga de presión, pues le pongo un tubo de la calle comercial, un tubo polietileno liso, ¿sí? NMX es SO18. Bueno, cuidado, la NMX SO18 todavía contempla 2 calidades de resina, ¿sí? Las 34, 36, pero 08, es decir, 800 PSI, o la serie 4710, que maneja resistencia de diseño hidrostático de 1000 PSI. Aguas, porque puedes tú pensar que vas a recibir un tubo de resistencia básica de 1000 y te pueden dar 800. Y eso va a dictar el espesor. Puedes utilizar la de 800, pero entonces vas a poner un espesor mayor para la resistencia. Nada más ten cuidado con eso. Entonces, de acuerdo con esas presiones, tú puedes tener relaciones de espesor. En este caso, lo correcto con K es con el diámetro interior, SIDR, diámetro interior contra espesor, y aquí vemos 3 relaciones, 266, 133, 92. ¿Sí? Ustedes pueden ver espesores de 8 milímetros, 16 milímetros, 23 milímetros. Bueno, ¿dónde les recomendaría estar? Entre 1 y 1.5 de carga de presión de operación, ¿sí? Entre 10 y 15 metros de columna de agua. Espesores, pues más o menos entre 16 y 23 milímetros, y RD, el del medio, ¿cuál queda? 100. ¿Sí? Pueden ustedes escoger 92 o 133, dependiendo de la solvencia que necesiten. Cuestión fundamental, las uniones. Las tuberías normalmente de drenaje se unen espiga campana. Si hablamos de tuberías plásticas, el problema es que cuando son sometidas a carga de presión, solventan un poco de carga de presión, porque ustedes saben, resisten bien 5 metros de columna de agua, pero si se permanece la carga, deforman las espigas, deforman las campanas. Y el problema es que si superamos el límite de fluencia, la deformación es permanente. Y entonces hay una diferencial de alturas que la liga ya no puede tomar y procurar hermeticidad de la unión. Se quedan ya separadas y hay fuga de agua, después de una carga de presión. La ventaja que tienen las tuberías es que se electrofusionan, termofusionan, electrofusionan, y entonces la unión es permanente. Para poderlas vencer hay que tensar demasiado el espesor de la pared, y normalmente, pues al ser termofusionado, forman un doble espesor que la pared del cuerpo del tubo. Entonces necesitas, para deformarlas, el doble de carga que resiste el cuerpo del tubo. Entonces, mientras esté bien hecha, son confiables. Ahí entra el ingeniero José Luis Serna, él se las sabe de todas, y con él pueden confiar, realizar bien las electrofusiones, ¿no, ingeniero? Ahí está, ¿no? Bien. Genial, muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Bien, si nuestros conductos tienen una condición de posiblemente operar a carga de presión, pues bueno, pues vamos a aceptarlo y a resolverlo. Ahora, cuidado, aquí voy a hablar de algunas cuestiones que la normatividad no nos ayuda mucho. Normalmente nos dicen que las uniones de las tuberías de drenaje en tu proyecto
Deben de ser plantilla con plantilla. Problema. Si tú conectas tubo chico a tubo grande y el tubo grande se llena, tapas al tubo chico. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué tal la ejes? Pues también problema. Si el tubo grande se llena, tapa al tubo chico que se conecta. Bueno, ¿qué opción tengo? Clave con clave. Si el tubo grande se llena en una proporción máxima que esperamos al 80%, si proyectamos la unión clave con clave, le damos oportunidad todavía al chico de por energía descargar en el grande y no tapar su salida. ¿Sí? No procurar un remanso hacia aguas arriba tapando la tubería. Por lo tanto, si recuerdan que hablaba de los escalones, cuando yo voy bajando una escalera, el escalón está abajo, pues en los tubos igual. ¿Por qué? Porque es el diferencial de alturas de plantilla cuando yo conservo clave con clave. Cuidado, porque si ustedes revisan las normas, les ponen esta tabla, y ustedes ahí empiezan a ver que hay pertinencia de unión, plantilla con plantilla, tubo chico con grande, eje a eje, tubo chico con grande. Y en el resto ya como si es muy marcada la diferencia entre la conectar un tubo chico con grande, si te dicen clave con clave. Yo francamente no me la juego, siempre hago uniones y diseños clave con clave. ¿Para qué? Evitarme lo posible la presencia de un tubo con carga de presión porque no dejó descargar el tubo más grande. ¿Sí? Aguas. No le hacemos mucho caso a los empujes hidrostáticos. Miren, un tubo de 72 pulgadas, 1,83 de diámetro, tiene una hidráulica de 2,63 metros cuadrados. Nada más llenando a tubo, genera un empuje de 2,36 toneladas. ¿Sí? Si eso lo comparo contra un atraque que debería utilizar en agua potable, sería un cubo de concreto de 2.400 kilogramos de peso volumétrico de 1 metro por cada lado, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es un montón de fuerza. El pozo de visita, la caja, funciona como atraque. Entonces también tenemos que revisar que su peso supere el empuje que pueda generar, ¿sí?, el llenado del tubo. La media caña de una caja de concreto debe ser un elemento de peso que resista el empuje, al igual que el elemento estructural de la caja que confina ese empuje. Entonces, es importante observarlo, conservarlo, pero también es mucho más importante cuando hacemos las pruebas hidrostáticas. ¿Sí? Yo en lo particular no soy muy amigo de bajar el tabique al fondo del pozo, porque he visto pozos que se mueven, se resquebrajan, se corta el anillo, porque el empuje hidrostático movió al pozo. Entonces yo la verdad es que prefiero que le entremos con una media altura del cilindro del pozo con concreto. ¿Sí? Les vuelvo a insistir, si a este nivel vamos, la fuerza combinada con velocidad ya genera resultantes de hasta 16 toneladas. Ya está respetable esa fuerza. Entonces tenemos que procurar si tenemos carga de presión en la tubería, recuérdense que no solamente es el diámetro de la tubería, es la carga de presión que tenemos. Entonces, si enterramos un tubo a 9 metros, el tubo toma carga, la resultante de fuerza son 16 toneladas. Aguas con nuestro diseño de pozos, porque ya debemos de considerar ese empuje hidrostático en su interior y verlo con respeto. Entonces, cuando puedan ver que un pozo, una caja se dislocó, se movió de lugar, seguramente se fue sometido a carga de presión y la fuerza de empuje movió la caja. Y obviamente, como está enterrado en capas, las capas no se mueven igual. Y entonces se puede resquebrajar el cono del cuerpo de la caja o pozo. Bien, aquí los invito, y ya con esto concluyo, sé que tenemos poco tiempo, esto debe de volverse una cuestión agradable de plática y muy dinámica. Debemos de cuidar la relación de nuestro llenado, pero no tenerle miedo a que se someta a carga de presión. Si se somete a carga de presión, responder con una adecuada tubería. ¿Sí? Si tu
proyectos diámetros chicos y tienes dinero, pues mete un tubo liso que aguante presión. No hay problema. Va a estar sometido a presión, va a tener solvencia y una larga vida útil. El problema es cuando se están creciendo los diámetros. Ahí sí tienes que acudir a una tubería de diámetro adecuado. ¿Puedes usar tubo de concreto? Sí, pero procura no cargarlo de presión. Entonces tiene que tu proyecto tener una solvencia y un estudio muy adecuado de diámetros que puedan soportar el flujo. Bueno, en ese aspecto debemos de tener cuidado con la estimación y cálculo de flujo empleando la ecuación de Manning. Hay alguna condición importante de aceptar que el coeficiente de rugosidad no es constante, tiene un valor dinámico, ¿sí? Varía con la velocidad de flujo y con el diámetro de la tubería. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no determinamos bien el coeficiente de rugosidad, ¿sí? Y aquí lo podemos ver con la gráfica de la derecha, a velocidades superiores a 2 metros por segundo, el tirante que estamos calculando es más grande que el que se presenta en la naturaleza. Entonces estamos del lado de la seguridad. Estamos bien. Pero aguas con velocidades menores a 2 metros por segundo, porque el tirante que estamos calculando está por debajo del que se presenta en la naturaleza. Y entonces es posible que nuestro tubo trabaje a tubo lleno y con plena seguridad trabaje con carga de presión. Y si no tenemos cuidado del estudio de régimen por el método, utilizando el número de Flood, podemos entonces procurar cambios de régimen. Y ustedes saben que pasar de un régimen rápido a uno lento genera un salto hidráulico. Si en el estudio de nuestros análisis de tirantes, pues ya está solventado de una altura máxima, sí, pero antes de presentarse esa altura máxima del tirante normal, se va a presentar el salto hidráulico y va a golpear el lomo de tu tubería. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Un diseño adecuado de caja, un tanque amortiguador y después tu flujo normal. De lo contrario, pon un tubo que resista carga de presión. Pon una adecuada altura de caja. ¿Sí? Somos ingenieros, podemos decidir y tomar decisiones hacia ambas direcciones y ya saben, en ingeniería no hay imposibles, solamente hay incosteables. Bueno, yo con esto concluyo en general la plática. Con gusto me regreso a cualquier punto, dependiendo de las preguntas que hagan. Les pido a Sergio y a Esteban que me ayuden a solventar las preguntas y con mucha atención los atiendo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y qué bárbaro. Muchas felicidades. Gran plática. Es toda una cátedra de ingeniería. Nos gustaría seguir aprendiendo un poquito más de muchos temas. Otro día. Llegó una pregunta, dice Eduardo, que por cuestiones de economía, ¿qué es lo que muchas veces limita el diseño de líneas y redes y también limita su ejecución? ¿Qué tanto varía este tipo de tubos en precio a comparación de los tubos de concreto y tubos de polietileno? Es decir, costo-beneficio que se obtiene al diseñar y ejecutar este tipo de tubería. De mi lado, respondo como CRA, el costo-beneficio de instalar un buen tubo supera por mucho. El tiempo de retorno de una obra podría llegar a 100 años, cuando la media de la tubería tradicional de concreto no llega a los, bueno, ellos dicen 50 años, la verdad es que hemos visto colectores de 25 años siendo reemplazados por fallas de diseño que no solo fue el costo del material, sino también fue el costo de la obra civil asociada a su reemplazo. Pero a ver, Manuel, si puedes agregar algo. Sí, aquí olvidamos muchas veces que tenemos una misión que viene desde el 115 constitucional, que los ayuntamientos tienen que brindar un servicio a la sociedad de alcantarillado y de drenaje. Bueno, desde esa perspectiva, nuestra misión no es hacer economía, es hacer algo seguro. Es algo seguro para la población y algo seguro que dure. Porque ¿qué le ahorramos si la gente se va a estar inundando? ¿Qué le ahorramos si va a tener siempre riesgos de perder sus bienes y sus vidas? ¿Por estamos ahorrando qué? ¿A quién le ahorramos? Yo, la verdad, creo que tenemos que tener un pensamiento más dirigido a la seguridad y a la solvencia de largo plazo. Yo viviendo aquí en mi colonia, tengo una edad ya pasada los 50 años.
Y yo creo que ya a mi edad, la tubería que está enfrente de mi casa ya sobrepasó su vida útil, pues jamás he visto que la cambie. Y si yo diseño, voy con el mismo pensamiento. No creo que tengan dinero para cambiarla en un futuro. Entonces voy a poner un tubo bien, que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo vivo frente a ese tubo. No tengo la responsabilidad de estar ahí. Y entonces, ¿qué me ahorro cuando voy con el ahorro? Hay que pensarlo mucho más. Ya no son esos tiempos, porque yo veo y medito lo que me enseñaron en clase, no es que la vida útil le echas 30 años, si ya llegamos a los 30 años, 40 años, 50 años y no cambiamos el tubo. Bueno, entonces vamos a pensar efectivamente que no vamos a tener lana y mejor ponemos un tubo que dure mucho tiempo. Porque ¿quién tiene dinero para cambiar su casa dos veces en un lapso de 50 o 60 años? Bueno, yo creo que sí habrá gente, pero el resto de los mortales no tanto, ¿no? Sí, me parece que no. En esa Manuel, economía de largo plazo. Sí, sí, perdón. sí, bueno, nos preguntan si podemos hacer llegar la información. Sí, déjenos el correo, buscaremos contactarlos. Si hay cuestiones específicas, los invitamos también a contactar a Manuel directamente en su correo y su empresa está también al servicio de, de los grandes proyectos que tengan. Es un gran aliado para llevar un proyecto a buen puerto. Le quería preguntar a Manuel, ¿es posible calcular esta sobrepresión de transitorios en las tuberías de drenaje para incluirlo en nuestro cálculo? Sí, ¿Cómo sí, sería? igual que como calculan el impulso por Yukovsky, recuerden que la ecuación es celeridad. Para más o menos andar en el rango de celeridad son 400 metros por segundo, ¿sí? Por la velocidad de flujo. Entonces, normalmente andamos diseñando por el promedio de 2 metros por segundo, entonces 400 por 2 entre G. Ahora, cuidado. Obviamente en nuestras tuberías no tenemos un cierre brusco, pero si ustedes le ponen una fracción a la velocidad, ¿sí? Van a generar un transitorio de presión. Punto 3, pues a proporción de punto 3. De 1, 1. Entonces, el cuidado no es pensar en un cierre brusco, un cambio brusco de velocidad. Imagínense que ustedes están en la carretera manejando muy tranquilos, dan la vuelta a la curva y de repente todos los coches frenados. ¿Qué sucede con, pues a frenar brusco, ¿no? Y ahí cambian de velocidad inmediatamente a cero. Si ustedes tienen un tubo de drenaje, llega a una velocidad y se enfrenta a un tubo con menor velocidad, se van a igualar, pero se van a igualarse a la velocidad más baja. Ese cambio de velocidad es la que tenemos que evaluar con la ecuación de pulso de Yukovsky. Y de ahí sale la cuestión de dependencia de resistencia de sobrepresión que habremos de sumar a la carga de presión de operación. Entonces, procedemos igual que con una tubería lisa analizando carga de presión. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver si nos llega alguna otra pregunta. ¿Qué tanta importancia tienen las uniones y de qué material son recomendables? Bueno, obviamente vamos a procurar que las uniones sean del mismo material. Este, y bueno, la solvencia, como lo he platicado, si el tubo vamos a tener problemas de carga de presión, lo mejor es que sea electrofusionado, porque las uniones espiga campana del resto de las tuberías no están diseñadas a trabajar con una presencia constante de carga de presión. Si la carga de presión es muy grande, van a deformar la unión espiga campana, ¿sí? La van a dejar permanentemente ovalada, ¿sí? Entonces, si vamos a pensar en someter resistencia de presión, lo mejor es que sea tubería electrofusionada para que siga manteniendo la integridad de la unión. De lo contrario, vamos a tener una campana deformada, una unión espiga campana deformada que se va a fugar. Ya es mi opinión. Muchas gracias. Estamos recibiendo felicitaciones. Gracias por la ponencia. Felicidades al expositor. Muchas gracias a ustedes por su atención y su amabilidad. Vamos a esperar unos momentos si hay más preguntas. Saludos, Lourdes Sánchez.
Pregunta José Antonio, en las tuberías lisas como el polietileno, ¿la propagación de onda de velocidad del transitorio es mucho más lenta que en una tubería rígida? ¿En este tipo de tubería es alta la velocidad de onda? La pregunta. No, no es alta. Y bueno, obviamente alta comparado con qué. Un acero, recordemos, anda entre los 1100, inclusive 1400 metros por segundo de celeridad. El PVC anda entre los 600 metros por segundo de celeridad. Polietileno, ¿sí? Por su modo de elasticidad, entre los 400, 450 metros por segundo de celeridad. Entonces, la tubería del polietileno es considerada tubería flexible y por lo tanto la velocidad de onda es relativamente lenta en comparada con los otros materiales que mencioné. Entonces, es una tubería que depende de módulo de elasticidad y podríamos decir lo que es lento la celeridad. Bueno, 400 metros por segundo son respetables, ¿no? Pero en comparación con los demás, es una tubería de tránsito lento de celeridad. Muchas gracias, Manuel. Pues vamos a esperar nada más un minuto más antes de cortar la transmisión, a ver si nos entra otra pregunta. Agradecerle nuevamente a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a los estudiantes que ingresaron el día de hoy. Tuvimos una alta participación. Gracias a los despachos y juntas de agua por todo. Hay muchas felicitaciones de la exposición. Muchas gracias. Pregunta Víctor, ¿en un atraque de tuberías de diámetros mayores a 2 metros solamente se usa concreto o se puede usar algún otro material? Mira, de preferencia de concreto, por la economía y el peso. Mira, cuando a veces son en el procedimiento, estás en el proceso constructivo y todavía no pones un atraque definitivo, puedes utilizar grava y costales con grava, ¿sí? Pero obviamente tienes que hacerlos 1.5 veces más grande que tu diseño final de atraque. Se puede hacer más pesados, incluyendo desechos de acero, porque lo que tú requieres en el atraque es masa, ¿sí? Peso, más que volumen. La cuestión importante es revisar si el suelo es solvente a ese peso que estás colocando en ese sitio, ¿sí? Y entonces yo me he visto la necesidad de a veces de apuntalar atraques y ponerle, se me fue el nombre, puntales. Ay, lo que ponemos en los edificios, se me fue la palabra, si alguien me ayuda, pilotes. Pilotes a atraques porque son demasiado pesados para el pobre suelo que está circundante. Entonces, lo mejor es concreto, un buen diseño. Recuerda que lo mejor en ingeniería es que las resultantes de fuerzas estén en el tercio medio del elemento y entonces con eso juegues en la generación del volumen y lo mejor es concreto. ¿Vale? Muchas gracias. Hemos recibido muchos mensajes de felicitaciones. Gracias. Por la información tan amplia. Gracias por la respuesta. Felicidades por la ponencia, dice Eduardo Ramírez. Carlos Alberto Bárcenas, muchas gracias. En el caso de que se requiera una tubería mayor a 2 metros, pero sea un lugar que presenta muchos sulfatos, ¿cuál es la solución más viable? Mira, el ataque químico es importante. Los plásticos son los de mejor solvencia y el polietileno es el de mejor solvencia de todos los materiales que tenemos de tuberías. ¿Sí? El concreto puede resistir, pero tienes que ser muy exigente en que te lo manufacturen de más de 350 kilogramos de resistencia a la compresión y con cemento resistente a los sulfatos puzolánico. Primer medida para resistencia de vida útil, de criterio de durabilidad. Segundo, es el espesor. Tenemos que proteger el acero de refuerzos. Las tuberías de concreto, si midiéramos su espesor respecto de lo que recomienda un reglamento de construcciones, están a la mitad. Entonces vamos a tener que mirar con mucho cuidado el uso de concreto. ¿Te quieres olvidar de esos problemas? Ponle polietileno. Bueno, ya, a volar. Polietileno y aguanta. Vámonos. Muchas gracias, Manuel. Nos preguntan si se está grabando Marcela, sí, se está grabando la plática. Buscaremos la manera de compartirla. Estamos
en el plan de armar un canal de YouTube con la serie de las que hemos tenido. Creo que estamos en la cuarta, quinta. Vamos a tener una sesión muy interesante. Nos veremos posiblemente en 2 semanas. Recibirán la invitación. Tenemos al licenciado Esteban Castelazo, Tomás Castelazo, que nos va a dar una plática sobre normatividad. Hay muchas noticias en el tema. Hay la derogación de la ley de metrología, la nueva ley. Viene mucha información que es relevante en nuestras relaciones gubernamentales y cumplimiento de la legislación. Entonces, nos va a platicar un poco del espíritu de las leyes y su aplicación y lo que está pasando con el nuevo tema. Entonces, estaremos pendientes en mandar la próxima invitación. Y ojalá Manuel acepte una nueva invitación para platicarnos algún tema adicional que nos lleve también a este apasionante mundo de la ingeniería. Con mucho gusto, a la orden. Gracias, Manuel. De nuevo, muchas felicitaciones. Una sesión de ingeniería. Gracias a ustedes. Excelente, felicidades, excelente información. Felicidades al ponente. Gracias a ustedes y a la orden. Muy bien, estaremos en línea un minuto más y vamos a cortar nuestra sesión. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos. Saludos. Síganse cuidando. Mucha salud. Gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Ojalá lo hayan disfrutado. Va a haber examen, ¿eh? Okay, Actividad gracias. extra, profe. Todo cuenta. Cuídense. Gracias por su asistencia. Bueno. O sea, aquí me dices qué hago, Sergio, porque como no soy muy versado al... Creo que sí, ya nada más, saludos a CSPT Tijuana, saludos a la Jumas Juárez, muchas gracias por estar, siempre han estado en las sesiones, muchas gracias. Sara, muchas gracias, felicidades a CRA México por hacernos llegar el contenido, grande la labor del ingeniero Cabrera de compartir su conocimiento, nos dice Sara María Salazar Fierro, muchas gracias. Creo que había llegado una pregunta que se me escapó. Me decía, en una rehabilitación, en una red de atarjeas que tiene una profundidad de plantilla de un promedio de 70 centímetros con tubo de PVC de 25 centímetros serie 20, ¿de qué manera podré protegerlo de las presiones externas? Y mira, si tienes oportunidad de descubrir el tubo, vaya a destaparlo, pone grava. ¿Sí? Cambia el tipo de suelo a un material rígido. Es de lo mejorcito. Entonces, plantilla, acostillado y por lo menos unos medio diámetro al lomo de grava, te quitas el problema de andar compactando. Te quitas el problema de andar preguntándote si tiene resistencia o no. Y además, muy rápido. Al respecto, no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se reparó el socavón de Fukuoka en Japón. Lo hicieron en 4 días. Y era un socavón mucho más grande de Humboldt, que bueno, ok, para defensa del SACMEX tenía más profundidad, estoy de acuerdo. Pero en 4 días, señores, ¿cuál creen que fue el secreto? Usaron grava. Y no era del 3/4, sino el residual de la demolición de roca, en tamaño menor de 3 pulgadas, va para dentro de la zanja. Eso de volada y tiene una alta resistencia al aplastamiento y protege a la tubería. Hay un videíto en YouTube que les recomiendo que se llama Atrapado en Arena. Meten una paleta de madera a un vaso de cristal, agitan y levantan con todo y vaso la palita con arena. Material de grava alrededor de la tubería. Con eso es lo que te recomiendo y muy rápido lo reparas. Muchas gracias, Manuel. Mira, siguen llegando preguntas. Eduardo dice, hablando sobre tubería de PEAT corrugada, ¿cuáles son los pros y contras entre campana corta bicapa a una campana unicapa larga? Y en el largo se te va a deformar la unicapa larga. Sí, eso es de
Una pregunta que va de nuestras competencias, pero sí, en temas de tuberías corrugadas hay categorías. Entonces, sí. Y bueno, también entre los perros hay razas, ¿no? Sí, claro que sí. No están mis amigos de la franjita verde para defenderse, pero pues bueno. Por ahí yo creo que todos hemos usado la franjita verde. Sí. Muy bien. Bueno, Manuel, vamos a cortar la transmisión nuevamente. Muchas gracias a todos. Todavía queda un gran grupo de los participantes de la plática que están a la expectativa. Yo creo que estamos en horario de terminar. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Igualmente, abrazo a todos, mucha salud.